El 6 de agosto de 2022 quedó aprobado en la base oficial de datos de The Meteoritical Society un nuevo meteorito, cuya masa se revisó el 22 de septiembre del mismo año, alcanzando un total estimado de 2.500 kilos, sin descartar que esta masa alcanzase las 3 toneladas de peso. Les hablo de esta eucrita, Yijarra, una de las eucritas más masivas recuperadas hasta el momento en todo el mundo. Yijarra 001 es una eucrita procedente del asteroide Vesta, compuesta principalmente de plagioclasa y pigeonita. Se analizó y se clasificó como una eucrita meltbrecha. Significa que es una roca brechada donde una gran parte de la matriz y de los componentes de las rocas se encuentran en estado fundido. Hay algunas características muy interesantes en este meteorito, sobre todo pues porque aparte de encontrar una parte que está no brechada, perfectamente definidos los minerales en cuanto a los piroxenos, pigeonitas y las plagioclasas, por otro lado nos encontramos también con grandes regiones donde el material está completamente fundido, donde se ha fracturado y podemos encontrar clastos líticos de tamaño centimétrico e incluso regiones donde las temperaturas alcanzadas en la masa fundida han llegado a producir la desgasificación de los materiales, quedando por lo tanto una parte de estos meteoritos como regiones profundamente rellenas de burbujas. Esto es algo muy inusual en los meteoritos porque generalmente cuando vemos alguna roca que está formada o conformada por una gran cantidad de agujeros, automáticamente decimos que no es un meteorito, no existen burbujas de gas en los meteoritos. Bueno, Yijarra es uno de los meteoritos que viene a decirnos que sí, que estas rocas que en un momento dado fueron magma y que posteriormente por eventos de choque fueron vueltas a fundir, pueden perfectamente producirse un fenómeno de desgasificación de los materiales y por lo tanto generar este conjunto de burbujas que, aunque es una característica muy inusual en los meteoritos, no lo es tanto en algunos meteoritos de tipo acondrítico como es este caso. Las eucritas procedentes de Vesta tienen una historia geológica violenta y sorprendente. Hace aproximadamente unos 1.000 millones de años, el asteroide sufrió la colisión contra otro cuerpo que desgajó hasta un 1% de la masa del mismo, lanzándola al espacio exterior, parte de cuyos materiales orbitan alrededor de nuestro planeta como si fuera una familia de asteroides. Por otra parte, también algunos de esos materiales han alcanzado la superficie de nuestro planeta, y esta es la razón por la que en la actualidad se hayan encontrado y clasificado una gran cantidad de materiales de tipo HED, procedentes del asteroide Vesta. Este ejemplar en concreto que les presento pesa más de 12,5 kilos. Fue recuperado y enviado a nuestro laboratorio para ser tratado y, por supuesto, pues para ponerlo en venta para cualquier coleccionista que desee tenerlo. Nuestro interés como parte del consorcio que es el dueño de esta roca es preservarla intacta. Meteoritos de este tamaño siempre son extraordinarios y merecen ser bien protegidos en un museo. Por lo tanto, vamos a aplicar un tratamiento principalmente enfocado a la estabilización de la roca y, por supuesto, a la retirada de cualquier componente de graso de las manos o cualquier otro material o componente con el que haya sido lavada o haya sido, pues de alguna manera tratada de cualquier manera antes de llegar a nuestro laboratorio. Les enseño algunas de las características principales de este meteorito. Fíjense, tal como se detalla en la base oficial de datos, existen algunos ejemplares con remanentes de costra de fusión. En este ejemplar también observamos parches de costra de fusión bien conservada. Las regiones que están perfectamente definidas como regiones fundidas destacan por la presencia de estos clastos líticos de tamaño centimétrico. En el material que ha sufrido menos modificaciones todavía se perciben claramente los cristales de pigeonita y plagioclasas. Por otro lado,
Grandes regiones llenas de burbujas, fruto de la desgasificación en un magma fundido, conforman esta región interesante en el meteorito Gijarra. Aparte de la pigionita y la plagioclasa, también se han encontrado minerales como la cromita y el sulfuro de hierro. Una de las características más interesantes de este meteorito es que en él no existe el hierro nativo, y esto nos permite poder actuar con tranquilidad y con cierto grado de confianza a la hora de aplicar los tratamientos de conservación de la roca. Una vez bien cepillado todo el ejemplar con un pincel o una brocha suave para retirar todos los restos de arena que quedan en el desierto, procedemos a aplicar un tratamiento en base a alcohol isopropílico y agua destilada para retirar todas las grasas que hayan afectado al ejemplar en su superficie. Para ello vamos a trabajar con hisopos. Una de las características más interesantes de esta eucrita es que carece de hierro níquel y por lo tanto materiales que se oxiden en contacto con el oxígeno, tanto molecular como atómico. En este caso estamos aplicando un tratamiento rápido y ligero, puesto que el material es bastante sólido y está bastante bien conservado. En otros casos, los tratamientos encaminados a la limpieza y a la conservación de los ejemplares requieren numerosas horas de aplicación repetida de estos tratamientos. En algunas ocasiones, la estabilización del ejemplar es necesaria, rellenando grietas y agujeros con un tratamiento epóxico para garantizar que esas grietas y esos agujeros no vayan a más, no comprometan la estabilidad del meteorito y de alguna manera queden perfectamente conservados y estabilizados para el futuro. Un trabajo muy meticuloso y en ocasiones necesario, no solo con meteoritos sino incluso con ejemplares fósiles. La estabilización es parte del tratamiento más importante que pueden recibir las piezas, ya que de alguna manera estamos garantizando su seguridad para el futuro. Una vez que los meteoritos quedan perfectamente protegidos, cuidados, estabilizados, limpios, ya están preparados para ser siglados, introducidos en el catálogo de un museo y expuestos en una vitrina. El cuidado de los meteoritos es sencillo, en ocasiones muy complicado. Puede conllevar la realización de actuaciones sobre ellos en cuestión de minutos y en ocasiones durante días e incluso semanas. Son materiales primigenios, materiales muy frágiles, materiales que bien merecen el tiempo que les dedicamos a su protección, porque después de todo no dejan de ser un legado científico que nosotros heredaremos a las generaciones futuras.
los meteoritos, estos grandes desconocidos que hoy nos acompañan y que son parte de nuestra pasión y, por supuesto, de la ciencia. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este contenido, gracias por apoyarlo y nos vemos en el próximo vídeo.